importancia, entonces creo que Goleman es uno de los primeros que trabaja las cuestiones emocionales. Voy bajando, y con estos 5 autores yo doy el orden de importancia. Nuevamente realizamos el índice tentativo de su trabajo. Alguien me ponía sobre la educación emocional, las emociones, el estudiante, etcétera. Más o menos tenía ya clarificado un poco parte de su índice. Redactar mi capítulo y no olvidar que los datos no deben ir sin interpretar, ¿no? Porque a veces es copiamos, pegamos, pero no ponemos nuestro punto de vista. Marco metodológico. Elegir la metodología a aplicar puede basarse en las que utilizaron otras investigaciones en el estado del arte. Por eso es importante revisar las investigaciones, porque a ustedes les da una idea como más clara y más precisa qué tipo de investigación realizó, qué tipo de instrumentos realizó, aplicó y cómo los fue interpretando. Entonces, si tienen dudas, preguntas, hacen la mano y me dicen, oiga, no le entiendo acá, ¿me puede volver a explicar? Entonces, esa es la metodología. A ver, ¿qué metodología vas a utilizar para tu investigación? ¿Metodología? ¿Tienes definida? No. Ahí atrás. Yo se supone que es cualitativa. El cuento cualitativo. ¿Y por qué cualitativo? Porque tiene que ver con el comportamiento, con la actitud, con la emoción. ¿Y qué autores, qué instrumento, bueno, aparte del cuento, qué autores sustentan el trabajo cualitativo? Y ahí es donde vamos a nosotros también a tratar de identificar. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que definir si es quali o cuanti. Yo creo que por sus tiempos tendría que ser cuantitativa. Cuantitativa se refiere a números, gráficas. El 80% de los estudiantes tienen problemas emocionales, 10%. Eso es cuantitativo. Y cualitativo tiene que ver con descripción de cualidades. Entonces, lo que ella dice del cuento, ¿qué vas a rescatar del cuento? ¿Cómo lo vas a redactar? Tienes que hacer la interpretación del trabajo. Entonces, por eso yo te preguntaba qué autores vas a retomar, desde qué enfoque lo vas a hacer. Pero al usar el cuantitativo, tenemos que buscar el autor que define que es cuantitativo para que yo lo pueda enfocar. Así es, para que ustedes defiendan su trabajo porque utilizan lo cuantitativo. Porque lo que me interesa es ver, comprobar mi hipótesis, mis preguntas y objetivos y los resultados numéricos en relación a los datos, a los instrumentos que voy a aplicar. ¿Ser uno o un autor o varios? No, varios, de preferencia varios. Sí. En consenso varios. No, en metodología, ¿qué autores conocen o qué tienen revisado? Vamos a el libro que nos recomendaron que fue Hernández Sampieri. Ajá. Y por ejemplo, en metodología cuantitativa hay más autores. Está Álvarez Gallú para la cualitativa. Álvarez Gallú. Si no, ahorita les comparto otras metodologías que tengo de otros autores. Entonces, lo que tenemos que identificar, sobre todo me interesa es que ustedes identifiquen el tipo de investigación que van a desarrollar, si es quali, si es cuanti. Una pregunta, ¿y se puede aplicar las dos? Sí. Pero ahí se llama un enfoque mixto, porque utiliza las dos. Pero si te da tiempo, lo puedes aplicar. O sea, aquí va a depender de cada uno, por eso es importante que ustedes conozcan los enfoques y dicen, pues yo me aviento, aunque me desvele, me interesa sacar esta investigación, y aporto los dos, o desarrollo los dos, y vamos. Pero eso ya depende de cada uno, y ahorita por sus tiempos, ustedes chequen, porque puede ser un reto.
Y aquí también dentro de la metodología, si ustedes revisaron las investigaciones de autores que se relacionen con su tema, les va a decir qué tipo de instrumento. Utilicé un cuestionario con preguntas abiertas, utilicé un cuestionario con preguntas de opción múltiple o utilicé una escala de Likert. Estos instrumentos que yo mencioné son de la metodología cuantitativa. Escala de Likert, cuestionario, preguntas abiertas, preguntas cerradas, porque los resultados van a ser a través de cuestiones numéricas. Tenemos que poner qué hicimos. Como si yo ya hice una encuesta a mi alumno. Se hizo una encuesta, por lo que el resultado. ¿Cuántos fue, cuestionarios aplicaste? De todos los niños, 3 niños. Ok, aquí hay que distinguir estos dos conceptos porque a veces confundimos encuesta con cuestionario. La encuesta es todo el proceso que tú vas a desarrollar para obtener los datos. Esta es mi encuesta. Y mi encuesta, yo desarrollo un cuestionario, que es lo que y es de preguntas abiertas y de opción múltiple. Entonces yo apliqué 13 cuestionarios para esta encuesta. A ver, ¿eso cuál es tu tema? Estrategias de Tú eres Guadalupe, sí, yo revisé tu trabajo. Entonces, hay que decir, y porque ahí también tenemos que poner en la metodología, aparte del instrumento, mi universo de estudios. ¿A quién está dirigida la investigación? A adolescentes, a niños, a jóvenes, a madres, a personas de la tercera edad. ¿A quién y cuántos? ¿Cuál es tu muestra? También, si es el total del grupo, ya no es una muestra, es un censo. Son todos. Si recuerdan ustedes cuando realizan el censo del INEGI, regresan los encuestadores a tu casa porque tienen que completar el censo. Es de toda la población total, y acuérdense que esto se hace cada 10 años y ahorita se llaman censos intercensal, que lo hacen cada 5 años, es una muestra para ver cómo está, pero un censo completo es cada 10 años, y entonces es que por eso regresan casa por casa, porque todos tienen que censar. Y cuando es una muestra, pues de todas que estamos aquí, solamente van a ser 3 mi muestra de todo este grupo. Y eso también se tiene que poner dentro de la metodología. Entonces ahí no va todo el grupo, ¿no? Como quien dice. ¿Con quiénes vas a trabajar? Voy a trabajar si mi población es de, por ejemplo, de 23, a lo mejor son 4 los que... dependiendo del tema. También. Los niños que, por ejemplo, en mi caso el tema es la falta de atención de los papás en las tareas que inciden el bajo rendimiento escolar. Entonces ahí voy a ver quiénes son los de foco rojo. Así es. Y entonces yo sugeriría que ella lo aplique todo. No solamente. Porque son muchos factores los que pueden intervenir. Sí. Y por eso la investigación, porque a ella le van a dar resultados. Y entonces ahora sí haces un proyecto de intervención para estos niños que no cumplen con las tareas, que es lo que está pasando. Pues resulta que los papás no se están haciendo responsables de la educación de sus hijos. Entonces ahí entra lo que Hay familia, procesos, ¿no? o hay procesos de violencia en la casa. Entonces tú, si quieres hacer un proyecto de intervención, dices, ¿por dónde me voy? Hago escuela para padres o trabajo temas, conferencias con temas muy específicos sobre cuestiones emocionales, la relación con los niños, la violencia y la afectación que se da en las emociones de los niños. Entonces, esos resultados, por eso son proyectos de investigación, porque los resultados de esa investigación les permite ahora sí hacer un proyecto de intervención, porque les estaba comentando, Lupita, que sus objetivos están redactados como proyectos de intervención y ustedes están haciendo un proyecto de investigación, no de intervención. El proyecto de intervención se hace a partir de los resultados de la investigación. Porque muy bien dice, bueno, yo conozco muy bien la problemática, por eso decía estadísticas y demás, y dices, yo me voy por mi proyecto de intervención
O en el caso del cuento, ¿por qué quieres utilizar el cuento? Porque el 80% de los niños les es más fácil esto y esto. Estoy justificando mi problema general, o hago la justificación y el problema general, y a partir de ahí hago mi propuesta de intervención. Pero si no sé o nomás lo hago al tanteo, pues el proyecto de intervención no te va a funcionar, pues de entrada. Entonces, por eso es importante hacer un trabajo de investigación para que los resultados que te arrojen tú puedas ya intervenir. Porque inclusive la redacción de los objetivos son distintos de investigación y de intervención. Entonces, mi duda, cuando vamos al tema de la investigación, proyectos de investigación, entonces ahí yo ya tengo lo que mencionó, escuela para padres, ver el tipo de violencia, ver realmente qué tipo de familia es, ¿no? Porque también me tengo que ir lo que es el tipo de familia. Los tipos de familia que hay actualmente. Entonces ya arrojando todo eso es cuando yo ya me voy a lo que es tu proyecto de intervención. proyecto de intervención. Así, porque ahorita tú puedes decir, creo que son las familias las que están interfiriendo o por problemas o conflictos familiares que el niño tenga determinadas conductas o haya bajado su rendimiento. Y en todo eso, igual 5 o 6 autores, que es familia, que Así es. O sea, todos estamos haciendo para que. Sí, ahorita vamos a hacer ejercicios para que les quede más claro. Ahorita es como muy general lo que les estoy dando, así como síntesis de los primero, segundo y tercer semestre. Definir categorías de análisis ligadas a sus preguntas de investigación. Por eso es bien importante. Las categorías de análisis yo las ubico más porque seguramente ustedes tuvieron muchas complicaciones con su variable dependiente, independiente e indicadores. Entonces yo a veces en la pregunta de investigación digo, quiero que me digan cuál es la categoría de investigación. Ella me dice familia y niños. Entonces mis categorías de análisis va a ser familia y niños, entonces voy a hacer mis preguntas relacionadas con los niños y con las Que familias. estamos hablando que es la variable independiente, ¿no? Así es, así es. Entonces, pero esto, si yo tengo bien identificada mi categoría de análisis, me va a dar pauta para identificar los temas que voy a integrar en mi marco teórico. Y estos me van a dar sustento para la interpretación de mis resultados en el capítulo 4. Siguiendo con el tema de ella que habla sobre las familias y la relación con los niños, pues resulta que el 20% de sus niños, dice el 20% de los niños han disminuido el aprovechamiento o el rendimiento académico debido a conflictos familiares que se viven dentro del núcleo familiar, que puede ser violencia, que puede, porque a lo mejor eso lo arroja la pregunta, que puede ser separación de la pareja, y como dice Estrada, los vínculos familiares tienen una afectación tal. Ahí estoy dialogando con los autores que lo saqué de mi marco teórico. Por eso es importante y se les pide que lean, porque ustedes desarrollan su marco teórico. Y pero eso, lo importante, perdón, sí, pero lo importante, como dice, no nada más hay que ver el libro, sino ver realmente que sea lo que me está indicando. Así es. Mi tema, Así porque a lo mejor el libro dice cosas muy interesantes. ¿sí? Pero O se relaciona. Y si no se relaciona, tengo que buscar las citas para que yo. Sí puede relacionar o no, pero se hace rico porque tú lees y dices, bueno, sí se relaciona, o no, o puedes refutar, decir, estos resultados que yo tengo, como decía fulanita, no hay coincidencia. Yo creo que tiene que ver con el contexto, el lugar, el tipo de niños y todo esto. Eso se puede dialogar. O sea, cuando se hace un análisis mucho más minucioso, más específico, y si no, pues lo hacemos más general, ¿no? Pero eso se hace en el trabajo de investigación. Bueno, ya definimos nuestras categorías, luego describir cada una de las técnicas utilizadas con base en los autores reconocidos, por eso tienen que identificar, en el caso de quienes trabajan la metodología cuantitativa y cualitativa, cuáles son los instrumentos. Ya habíamos dicho que en la parte cuantitativa
Es cuestionario, y regularmente es un cuestionario. Se aplica una encuesta donde se utilizan cuestionarios o se utilizan escalas de Likert. Entonces, son los más comunes para un estudio descriptivo. Para el estudio cualitativo, podemos utilizar la entrevista a profundidad, la observación participativa o no participativa, la autobiografía, la biografía, la fotografía, grupos focales. Estos son los instrumentos que se utilizan para el trabajo de investigación cualitativa. Por eso es importante revisar autores y qué instrumentos nos sirven para mi investigación. Y describir cómo se realiza tu investigación, que es básicamente lo que ustedes tienen que redactar en su capítulo 3, que es la parte metodológica. Análisis de la información, que es lo que ya tendría que estar haciendo ahorita en este semestre. Organizar tu trabajo de campo, es decir, lo que ya aplicaron su instrumento o sus grupos focales. Organizar su trabajo de campo por categoría de análisis o por pregunta de investigación. Entonces voy a empezar a hacer el análisis de mis resultados. Elaborar un índice tentativo. Cuando digo elaborar un índice tentativo, empiezo por definir el perfil de los chicos, adolescentes o niños. Son niños entre 10 y 12 años, cuántas niñas, cuántos niños, si estoy hablando con los padres, porque también puedo investigar a los padres, son familias nucleares, extensas, etcétera, etcétera. Y luego ya vengo por orden de importancia, de acuerdo a mis preguntas, los resultados. Clasificar tu información en cada apartado de tu índice, interpretar la información refiriendo, no citando a los autores que manejas en el marco teórico. Es lo que yo les decía ahorita, este diálogo, esta interrelación que poníamos en el ejemplo de familias. Y no olvides analizar los hallazgos que no esperabas encontrar. Muchas veces en nuestras investigaciones nosotros ya tenemos nuestra pregunta y nuestros objetivos bien definidos. Sin embargo, resulta que dentro de la investigación me salen otros resultados. Esos resultados o esos hallazgos también hay que ponerlos, porque esto sería como el plus que nosotros le estamos dando a nuestra investigación. Entonces, quizás ustedes a lo mejor no los van a desarrollar o ya no los van a interpretar, pero sí es importante mencionarlos y sobre todo en las conclusiones, para que si hay alguna otra persona que quiera retomar tu tema, pueda retomar estos hallazgos que tú ya no trabajaste, porque inclusive tú no te los planteaste, salieron en el curso de investigación. Un ejemplo, yo hice mi investigación sobre migrantes, mujeres migrantes a Canadá. Mis preguntas estaban centradas básicamente en los itinerarios. ¿Cómo se enteran ellas, cómo se insertan en este programa de trabajadores agrícolas, que es el contexto de salida, el trayecto del viaje y la llegada? Dentro de antes de salir, lo que me interesaba, ¿a qué se dedicaban ellas antes? ¿Por qué se integran al programa? ¿Cómo salen del programa? ¿Qué tuvieron que hacer para integrarse al programa? ¿Cómo negociaron para dejar a sus hijos y se fueran por un tiempo determinado a trabajar a Canadá? Como esas cosas en específico, es lo que me interesaba saber. En el trayecto del viaje, ¿qué pasó? Porque son mujeres que regularmente no salen de sus comunidades, entonces, ¿quién las lleva a la Ciudad de México? ¿O quién las lleva al aeropuerto? ¿Van solas? ¿Las acompaña la familia? ¿Qué pasa cuando ellas se suben en un avión? ¿Sienten miedo? Eso fue un estudio cualitativo específicamente, porque fue una entrevista con ellas. Pues, ¿qué van pensando en el trayecto del viaje? Las que se van por primera vez van llora y llora porque sienten culpa porque dejaron a los hijos, etcétera, etcétera. Hay otras mujeres que las van consolando, no te preocupes, así nos pasa a todas, pero siempre lo hacemos por el bienestar de nuestros hijos y ahí se van echando porras. Y la tercera fase, que era la llegada del viaje, bueno, ya llegaron al aeropuerto de Canadá, bueno, las recoge el empleador o el capataz, las lleva a sus centros de trabajo, que pueden ser granjas agrícolas, invernaderos,
van a trabajar recolectando fruta, empacando vegetales, cómo se dan las relaciones laborales, cómo se dan las cuestiones de salud que me interesaban, porque mujeres se pasan 8 horas en cuclillas cortando fresa, o mujeres que tienen que subir a los árboles de cerezo, tienen que ser mujeres, digamos, altas, delgadas, porque hay que saber cortar la cereza, no es jalarla, sino la cereza hay que cortarla hacia arriba, que el palito vaya hacia arriba, porque si no se rompe el palito y ya no sirve. Entonces ustedes compran cerezas, pues se ven hermosas, ¿no? Con su palito largo y la rayita roja. Pero si le cortan el palito se nos sirve, entonces hay que saber cortar las relaciones con las propias trabajadoras, con los trabajadores, y dentro de lo que a mí me salió, que no lo investigué, no era mi propósito, era estas relaciones que se dan entre las propias mujeres, entre la preferencia sexual. Es que como tú no tienes, así dicen, tú no tienes chichis ni nalgas, pues pareces hombre. Y entonces empiezan a acosar y a molestar a una chica, la chica la toma como juego y demás, pero pues también su preferencia sí era una persona lesbiana. Entonces una cuestión para que ella pudiera de cierta manera defenderse, porque ya después fueron más los ataques, a veces entre mujeres pareciera juego, pero entonces se siente afectada, entonces sí, ella empieza a asumir como esta postura de pues abrazarlas y soy el hombre, soy esto, y al final termina diciendo que cuando lleguen a México va a traer su pareja y no manera todas, así les dijo. Y entonces entra una psicosis, un miedo, son cosas que no estaban en investigación, entonces yo tuve que retomar e investigar. Otra cosa que yo le puse el misticismo o la magia, que las envidias entre propias trabajadoras. Entonces es que me salieron ronchas, pero pues tú dices, pues tiene que ver con los fertilizantes o los químicos para las plantas o los vegetales. No, pues ya fui al médico, me dieron pomadas, nada, ya fui esto, ya me comí, nada. Hasta que una señora le dice, seguramente te hicieron mal de ojo, te hicieron nada, porque andas con fulanito, pues se relaciona con hombres. También fulanita seguramente te tiene envidia, no sé qué. A ver, vamos a, no sé cómo tienes tus cosas, ajá, una nafra y chile, te vamos a limpiar, y dice, por arte de magia, creencias o no creencias, pero sí, pero finalmente sí le funcionó. Son cosas que viven allá las mujeres y eso yo no lo tenía pensado. Entonces yo retomo, bueno, dentro de los hallazgos interesantes que se dan en esta investigación, esto relaciona a la sexualidad y el misticismo, la creencia, la cultura, porque independiente que vayan a un país totalmente moderno, las mujeres siguen construyendo esta parte de su ideología. A esto se le llama, cuando uno lleva su cultura, su ideología y sus formas de vida a otro lugar, se llama transnacional, migración transnacional, porque aunque estés en otro país, tú sigues conservando tus costumbres, y eso lo trabajan autores. Entonces eso, inclusive se habla de un concepto de maternidad transnacional, porque a pesar de las mujeres que están trabajando en Canadá o en Estados Unidos de manera legal, siguen ejerciendo su maternidad a distancia. Cada 8 días, ¿cómo está Juanito, Pedrito? Oye, que se hace la tarea, que o ya le están hablando, oye, que no quiere hacer la tarea, o se está poniendo rebelde. Entonces la mamá desde larga distancia está ejerciendo su maternidad. Por eso se llama maternidad transnacional, porque a la distancia siguen teniendo una influencia sobre la formación y educación de sus hijos, o que ya se te enfermó y ahora que le damos. Entonces por eso le digo, a veces encontramos hallazgos que no pensabas encontrar, pero sí hay que mencionarlos porque eso es lo rico de las investigaciones. Entonces puede poner también se pone. Quizás ya no las vas a desarrollar tanto, pero es lo que te salió en hacer esto, ¿no? Conclusiones. Realizar las conclusiones de tu trabajo por categoría de análisis, por pregunta de investigación. Puedes enumerar tus conclusiones, resaltar los hallazgos no previstos en tu trabajo, realizar una propuesta para resolver el problema que analizaste, que es lo que yo les decía, es el proyecto de intervención. Pero cualquiera de estas opciones es como ustedes pueden cerrar su trabajo de investigación para sus conclusiones. Porque si ustedes leyeron, entonces hay distintas maneras de concluir.
Algunos dicen, pues no son conclusiones, son recomendaciones finales o reflexiones finales, pero aquí sí le ponen conclusiones y entonces vamos cerrando. ¿Dudas, preguntas? Como llevas. Ok, ahorita vamos para allá. Y por último, pues no se nos debe olvidar nuestra referencia sobre biografía. Ah, ¿me regresó? ¿No puede regresar? Sí. Gracias. Gracias, mi mamá. Gracias. Y creo que tuvieron curso APA, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, pues eso pues ya lo tienen más que desarrollado. ¿Fácil o difícil? Mucho trabajo. No es difícil, el problema es el trabajo. El trabajo, el sí. Bueno, y a mí es difícil porque no lo hemos hecho, pero pues todas las demás materias tampoco las conocíamos y necesitamos. Así es. Mucho trabajo. Yo en mis tesis del doctorado tuve 170 referencias. De 4 años. ¿Qué doctorado es? Sociología. ¿Este que nos mencionó? Sociología con estudios. Mi tesis del doctorado fue mujeres trabajadoras agrícolas temporales, experiencias e itinerarios, experiencias hacia Canadá. Pero mi trabajo era otro. O sea, por eso las entiendo perfectamente bien. Quien no desarrolla investigación, pues dice, es de nuestra ABC, pero quienes hemos hecho o hacemos investigación, sabemos perfectamente bien. Mi trabajo, porque yo trabajé mucho trabajo con temas de mujeres, y estaba en una organización, y pues hice contacto con mujeres, y dije, tengo especialidad en sexóloga educativa también, dije, voy a trabajar la sexualidad erótica en mujeres que trabajan en organizaciones de la sociedad civil y que promueven derechos sexuales y reproductivos. Quiero ver qué tanta coherencia hay entre lo que dice y lo que hace. También me llamó la atención. Pasó un año así que entre este y el otro, pero como que no convencía a mis expectativas. No, a los investigadores, ¿no? Y es que la mayoría de ellos trabajaban en migración. Pues para no hacerles el cuento largo, tuve que cambiar un año después mi proyecto de investigación. Y entonces eso me limitaba tiempo. Porque entonces me puse a leer de migración, no sabía absolutamente nada. A ver, quiénes son los autores, así como el estado del arte, quiénes hablan de la migración. Y luego resulta que yo no sabía que había migración legal, entonces me doy cuenta que hay migración legal, migración indocumentada. No se dice ilegal, es migración indocumentada, entonces cosas de ese tipo. Yo dije, ¿qué hago? Quiero seguir trabajando con mujeres. Pues dije, voy a hacer un comparativo entre mujeres que están en Estados Unidos y Canadá. Dije, no, pero es muy complicado. Entonces reviso migración hacia Canadá y resulta que no hay mucha información. Hay pocas investigaciones y lo que hay está enfocado hacia la explotación de los trabajadores, hacia las granjas agrícolas, y de mujeres no hay investigación. Solamente a Ofelia Becerril, una doctora, que hizo un estudio en las granjas de Canadá, pero muy general, y dije, pues de aquí soy. Pero eso me pasó a estar leyendo y leyendo y leyendo, y no, por eso les digo en el contexto, y no solo en el contexto México, América Latina, sino a nivel internacional, Europa. Por ejemplo, ahora yo les puedo decir que las mujeres de Colombia de más abajo, del sur, no les interesa irse a Estados Unidos o Canadá. Ellas se van a Europa.
ellas se van como trabajadoras de cuidado. Hay una autora que se llama Sassen, que les llama cadenas de afecto y cuidado, porque van a cuidar a personas grandes o a niños, porque son mujeres de países de primer mundo que tienen un trabajo, pero que ellas se encargan de cuidar a los niños. O como el estilo de vida es totalmente distinto al nuestro, donde los hijos se van y se quedan las dos personas adultas. Entonces ahí, ay, mi hijo y eso, ay, cada quien, 18 años ellos se van, se quedan, pero hay personas ya como grandes y enfermas, entonces sí necesitan como que le estén atendiendo, pero ahí aprenden el asunto de la atención y el cuidado y el afecto, porque entonces empieza a haber una relación más cercana, porque te sientas, los escuchas que necesitas, porque sus relaciones entre ellos mismos son más frías. Aquí nos abrazamos, nos apapachamos, nos besamos, ahí es como más frío el asunto. Entonces, por eso se les llaman cadenas de afecto y de cuidado. Es una teoría que es hacer. O otras mujeres se van a trabajar como bailarinas exóticas, tienen un contrato por 6 meses, van a hacer su trabajo y se regresan. Son otros estilos, otras formas. Entonces uno aprende, dices, entonces identifico qué autores en América Latina y en Estados Unidos hablan sobre la migración, pero migración femenina específicamente, y qué otros autores o autoras hablan en Europa. Cuando me dicen, Juliano, pues ella es de Europa y estudia la migración europea, las mujeres agrícolas de las freseras de Andalucía. Que Gregorio, pues ella también es europea. Macei, él es mexicano y estudia la migración hacia Canadá, Estados Unidos. Entonces, para eso, pues tuve que chutar. Entonces, para conocer el tema. Entonces, hasta poder definir, y mis sujetos de investigación, pues yo reviso estadísticas donde hay más trabajadores agrícolas, porque además el programa está enfocado a varones, no mujeres. Cuando las mujeres empiezan a trabajar en el 89, los varones en el 73, y digo, ¿por qué no se hablan de ello? ¿Y por qué no dicen en sus convocatorias se solicitan hombres y mujeres para el trabajo agrícola, sino dicen trabajadores agrícolas? Entonces ahí empiezas tú desde ahí el análisis y pues a empezar a buscar a mis sujetos. Y yo voy a Iztacuistla, el municipio, y hasta que un señor me dice, estaba en la presidencia para pedir permisos y todo, porque mi trabajo era cualitativo, recorrer el contexto donde voy a desarrollar la investigación, cómo viven, qué se hacen, a qué se dedican, las relaciones que se dan. Y me dice un señor, no, está usted equivocada, la mera mata de los trabajadores es en un pueblito aquí en San Antonio, conmigo. Aquí no va a encontrar. Sí, pues sí recorrí el municipio y todo. Y ya me fui ahí, entonces pues llegas a un lugar donde no conoces. Voy a buscar al presidente y resulta que el presidente atiende de 6 a 9 de la noche nada más, porque trabaja como legislador. Y allá anda recorriendo, merodeando el pueblito. Y hasta que me encuentro una señora que dice, no, pues vamos con el presidente municipal, pero ella pensó que iba yo a hacer cosas. Le dije, no, pues estoy haciendo investigación, y ella fue mi primer contacto y enlace. Y ya me puse a platicar con él. Dice, no, pues aquí la china, la Anita, y se van, que no sé qué. Oiga, ¿me puede hacer el favor de contactarla así? Que no sé qué. ¿Y usted a qué se dedica? Empiezo a platicar. Y ya ella me lleva con fulanita. Esas técnicas se llaman bola de nieve dentro de la investigación, porque no tengo que identificar a mis sujetos, sino ella me lleva con ella, con ella. Y entonces hice 5 entrevistas. Fulanita iba allá, sultanita iba a estar aquí. Entonces ahí voy. Entrevisté 1, 2, 3 veces. Digo, oiga, si me falta información, ¿me podría usted seguir viendo? Sí, respetando sus espacios, programados, analizando también. Entonces estoy ahí esperando las horas que se necesiten. Ese es trabajo, es entrevistar a profundidad. Pero es un trabajo que se va desarrollando. Dije, ya cuando hice mi trabajo de campo, me enamoré de mi trabajo, porque sí me costó al principio. Dije, no sé nada de migración. Entonces, por eso le digo, las entiendo bien, porque a veces tenemos que modificar y cambiar cosas. O sea, si es factible o no es factible. También, ¿no? Entonces, bajo esos procesos se trabaja. Y pues ya decíamos, la bibliografía, pues vamos a citar
a todos nuestros autores que tenemos. Organizar un archivo, organizar tu referencia bibliográfica por orden alfabético y en multiplicación, iniciando por la más reciente. Que yo revisé 3 libros de Goleman, uno del 2008, del 2010 y del 2012. Entonces empiezo por referirle el del 2012, 2010, 2008 y así. Nunca olvidar anotar a los autores que están citando, porque si no es plagio. Porque a veces se nos olvida. De momento, chin, ¿dónde lo puse? Y yo revisé y le escribí, lo cité, pero ya no lo anoté en la referencia. Lo que yo les sugiero es que si yo voy revisando, y ahorita ustedes van a revisar sus trabajos, si yo tengo un autor citado, abro un archivo de referencia bibliográfica y de una vez lo pongo. Es más fácil borrarlos o quitarlos a que después buscarlos, porque ya no supe dónde dejé la lectura o de dónde lo saqué. Y solo debe referirse a los autores que citan, porque, digo, me ha tocado en la licenciatura, como no hacen revisión de lecturas, entonces meten autores en las referencias. Y resulta, dije, ay, a ver, estos 3 autores yo no los vi citados en el marco teórico o en el marco metodológico, ¿dónde están? A veces los ponen para rellenar. Y si tú a la hora del examen les preguntas, no tienen ni idea. Entonces, cuando yo los asesoraba, ¿de dónde sacaste esto y por qué los pusiste? Entonces, esa es la sugerencia. Autor que citen, autor que hay que anotar en referencias. Ya si después no lo voy a utilizar porque de momento digo, no, como que ya no concuerdo con su postura, y lo quito de mi texto, pues lo quitas de la referencia. Es más fácil. ¿Este material lo tiene en la plataforma? No, si quieren se los subo. Si quieren, favor. Ok, lo pueden checar. La bibliografía, ¿cuánto se tenencia? Yo les pido 20 autores mínimos para revisar. Ya de ahí los que más se encuentren. Mínimo. Porque eso les permite a ustedes conocer más sobre el tema, definir su tema y hacia dónde lo dirigen. ¿Ok? Y pues anexos, pues hay algunos que quieren agregar los radios, acrónimos, otros integran su entrevista o integran el cuestionario que aplicaron, notas importantes, dependiendo, esa es una cuestión opcional, ¿no? De lo que ustedes quieran agregar. Todas ya saben citar con el estilo APA. Es lo que me dicen, ya toman un curso. Sí, pero sí lo saben hacer. Si les cuesta, vamos a tener un taller nuevamente en febrero. ¿Sí? Para que estén atentas y puedan participar. Sí. Y eso les apoye para su trabajo. Gracias. Gracias. ¿Listo? No, todavía no. En la plataforma les subí un cuadrito para una actividad. De todas maneras, ahorita la vamos a desarrollar.
criterios para recordarles un poco, porque esos están ahí en la plataforma. Esto ustedes lo tienen, como eso ya está trabajado, es ya enfocarnos a la redacción de la tesis. Entonces, si ustedes identifican, aquí empezamos con índice tentativo de la tesis. Eso lo tienen ustedes ahí en criterios de la plataforma. Tenemos que iniciar por una introducción donde vamos a describir el trabajo en general de la tesis con una sinopsis de cada uno de los libros. De regreso vamos a trabajar familias. Actualmente la familia contemporánea que se vive en México está compuesta o hay diferentes tipos de familia, lo que tiene que ver con la interrelación de los niños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para desarrollar la investigación de este trabajo, en el capítulo 1 voy a desarrollar el proyecto de investigación donde enfatizo el problema, desarrollo ese tema, lo justifico el porqué, como objetivos presento esto. En el capítulo 2 voy a describir mi marco teórico utilizando los autores fulanito de tal, que analizan las categorías de familia, del sector escolar, etc. Y así capítulo 3 manteniendo orden. Entonces, así tienen que hacerlo como la parte introductoria de su trabajo. 2-3 párrafos sobre el tema que van a desarrollar y ya después la descripción o la sinopsis de cada uno de sus capítulos. Capítulo 1. ¿Qué es lo que ya tienen ustedes y que hay que ajustar, hay que pulir? Entonces es el diseño del proyecto, va planteamiento de problemas, justificación, objetivos, hipótesis. A veces cuando se hacen trabajos cualitativos llevan hipótesis y a veces no. Entonces también eso es importante hacerlo mencionar. El capítulo 2 es el marco teórico. Este se define de acuerdo al tipo y el número de variables de investigación, que es lo que decíamos. Si vamos a trabajar familia y inserción, pues en función del concepto de familia, tipos de familia, la familia contemporánea, deserción, que es la definición escolar, cómo se relaciona la familia con la deserción o con el niño, etcétera, etcétera. El capítulo 3 es el marco teórico, donde voy a describir qué tipo de metodología voy a utilizar, cualitativa, cuantitativa, el alcance, descriptivo, explicativo. Mi muestra son sujetos de investigación, etcétera, etcétera. El instrumento que voy a utilizar, todo se pone ahí. El capítulo 4 es el análisis e interpretación de los resultados, que es a partir de los instrumentos que ustedes van a utilizar, y cerramos con nuestras conclusiones. Por eso yo les decía, ustedes ya tienen ahí el índice tentativo de su tesis. Ya nada más hay que llenar en contenidos. Sale pues, ¿dudas? Entonces lo pueden revisar ahí en criterios, en la plataforma. ¿Cuándo es que sí lleva hipótesis y cuándo no? Ajá, cuando lleva hipótesis en todos los estudios cuantitativos, en los cualitativos, porque ese se va desarrollando. En el trabajo puede estar haciendo hipótesis y anularlas y más, pero yo casi no utilizo hipótesis en los trabajos cualitativos. Cuantitativos sí, porque tienes que medir, cuantificar, se comprueba o no se comprueba tu hipótesis. A ver, ustedes tienen este cuadrito en su plataforma. No, a ver. A ver. Hay internet. ¿No? No. Es que la no Sí, yo también me hacía. si hay anal. No. No, a ver. Sí, está mal. A ver, para hacerles más fácil la vida, yo hice este cuadrito. Entonces, aquí ubico mi pregunta de investigación, que en mi capítulo 1 es el planteamiento del problema.
en los objetivos general y específico, categorías o conceptos que tienen que ver con el marco metodológico, marco teórico, alcance y enfoque que tiene que ver con la parte del capítulo 3, metodología. Entonces les estoy poniendo este ejemplo. Y es de una de las compañeras que egresó de aquí. Su pregunta de investigación fue: ¿qué factores sociales, familiares y escolares influyen en las prácticas de violencia en alumnos del tercer grado de la escuela primaria de Salvini? Entonces, en el planteamiento del problema ella empieza a explicar que actualmente se han visto situaciones de violencia escolar en la escuela, ya sea dentro del salón de clases, ya sea en los recesos, porque al interrelacionarse con sus compañeros docentes se empieza a platicar que ha habido este tipo de situaciones. Y entonces la estudiante le empieza a identificar qué pasa. Tiene que ver con la influencia de la familia, tiene que ver con cuestiones sociales, qué es lo que ve en el entorno, o tiene que ver con lo que se desarrolla en la propia escuela. Si yo me junto con niños desastrosos y violentos, pues imito y demás, ¿no? Entonces la pregunta fue, o sea, una vez que hace la descripción, cierra con su pregunta. Entonces, ¿qué factores sociales, familiares y escolares influyen en las prácticas de violencia en los alumnos del tercero? Por lo tanto, a partir de esta pregunta yo voy a desarrollar mi objetivo general, que es donde ustedes quiero que se den cuenta que no hay concordancia entre su pregunta y sus objetivos. Entonces, aquí mi objetivo es identificar los factores sociales, familiares y escolares que influyen en la práctica de violencia en los alumnos del tercer grado. Lo único que cambiamos, si se dan cuenta, el qué por un verbo. Y en los objetivos de investigación siempre tenemos que empezar por un verbo, y un verbo de investigación: analizar, investigar, identificar, comprender, etcétera, etcétera. Entonces les digo, si cambiamos el qué por un verbo, entonces vamos a identificar. Luego tenemos nuestros objetivos específicos. El primero que elabora la compañera es identificar qué aspectos sociales tienen mayor influencia en la práctica de actos violentos de los alumnos. Si ya se dan cuenta, aquí lo va desagregando: social. Identificar qué aspecto familiar tiene mayor influencia en la práctica de actos violentos. O el otro verbo que le podemos agregar ahí es conocer. El otro objetivo es identificar qué aspecto escolar tiene mayor influencia en las prácticas de actos violentos. Y el último, analizar las prácticas violentas, sociales, familiares y escolares que influyen. Esos son los objetivos específicos del trabajo. Y si nosotros analizamos la pregunta, ella identificamos como categorías, o tres grandes categorías. Una que tiene que ver con los factores sociales, familiares y escolares. Otra que tiene que ver con las prácticas de violencia. Y otro que tiene que ver con la escuela y el adulto. Son tres grandes categorías. O las variables más importantes del cómo usted la identifica. Entonces, esto nosotros lo vamos a identificar en nuestra pregunta de investigación para dar paso a mi índice tentativo del marco teórico a partir de estas categorías. Y entonces la estudiante empieza a definir, si estamos hablando de las prácticas de violencia en los alumnos, primero tenemos que definir qué es violencia, los tipos de violencia y en específico la violencia escolar. Posteriormente desarrolla
El segundo tema, factores que intervienen para la que generan violencia, y desglosa los sociales, los familiares y escolares. El tercer subtema ya es con la tercera categoría, que tiene que ver con la escuela. Y entonces empezamos a ver la educación, el bullying, relaciones entre iguales, y cierra por último con una política para erradicar la violencia escolar y revisa el Plan Nacional de Convivencia Escolar que se relaciona con las escuelas. Entonces, a partir de estas categorías de su pregunta, ella desarrolla su índice tentativo para su marco teórico. Un caso específico, pues si tú vas a relacionar familia con alumno, tienes que definir familias, tipos de familias, clasificación, educación, escuela, deserción. Y lo que ella quería identificar, que son los factores, cuáles pesan más, ella hace un estudio descriptivo. O sea, porque simplemente va a describir de estos factores sociales, familiares y escolares, cómo están influyendo en este comportamiento, en estas prácticas violentas en la escuela. Va a describir. Entonces, el alcance de su investigación es descriptivo y el enfoque es cuantitativo, porque aplicó escalas de Likert en estos tres ámbitos. Entonces, su investigación es de corte cuantitativo descriptivo. Entonces, es lo que quiero que hagan ahorita ustedes de su trabajo de investigación, es que saquen su pregunta de investigación, que ya algunas la tienen, pongan sus objetivos general y específico, por lo menos estas tres columnas, y vean si el objetivo general y específico se relaciona con su pregunta. Aquí tenemos de ustedes es el principio, y te voy a hacer uno de los trabajos enviados. A ver, aquí tengo un proyecto de Guadalupe, de San Cecilia, Diana y Victoria. ¿Cuál ponemos como ejemplo? El mío, por favor. Bueno, ustedes siguen trabajando y ahorita los voy a copiar y pegar. Mamás, quiero que se den cuenta. Ahí se necesita ya la paga. En la última no está. Es que no sé si me toca. Es que estaba en el calendario.
Lo tiene descargado acá. Eso van a hacer cada uno. Sí, cada una de su proyecto, porque quiero que identifiquen qué relación tiene su pregunta con sus objetivos. Si creen que está bien o está mal, si es proyecto de investigación o de intervención. Y nosotros vamos a trabajar proyecto de investigación para que empezamos a corregir esa parte. Dale cancelar. Súbelo y ya. Entonces, sale un cambio. ¿Cuándo estás en camino? ¿Quién más estaba Rebeca? Sí, lo van checando. Hasta ahí nada más. Vamos a pegar acá.
Nada más